Buenas tardes a todos. Habíamos quedado que íbamos a empezar hoy con el primer mandamiento, pero vamos a seguir continuando con la introducción, la segunda parte de la introducción, el creyente y la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Vamos a leer hoy los 10 mandamientos y vamos a seguir con la introducción. Vamos a Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20. Yo se los voy a leer. Después de leer los 10 mandamientos, voy a seguir con la introducción, segunda parte. Dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, si yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso nomás es para que vayamos agarrando idea de lo que vamos a tratar. Pero vamos a continuar con la segunda parte de esta introducción, que nos quedamos cortos la semana pasada. Pero antes de iniciar, les voy a comentar de una historia verídica, ¿verdad?, que pasó. Ya tiene tiempecito. Es de una muchacha. Bueno, la mamá de esta muchacha fue a una televisora para poder platicar acerca de una enfermedad medio extraña que su hija tenía. De hecho, se llamaba, o se llama, porque todavía está en esa enfermedad actual, SIPA, que significa la sensibilidad de congénita al dolor y a los hidrosis. Es una enfermedad genética que caracteriza por la incapacidad de sentir dolor y percibir la temperatura y la disminución del sudor de hidrosis. Las señales y los síntomas suelen aparecer cuando nacen o en su crecimiento. Pues esta enfermedad lo que hace que no sientas dolor para nada. Bien te puedes quemar y no vas a sentir dolor. Bien algo te puede picar y no puedes sentir dolor. Puedes ser mordido por algo y no sentir cuando fuiste mordido. O sea que para muchos pueden decir que esta enfermedad, por un lado, que es suave, ¿no? Porque no sientes dolor. Si te golpeas, no sientes dolor. Pero lamentablemente no está bien. ¿Por qué? Porque si esta persona o los que sufren de esta enfermedad llegaran algo les llegara a picar, algo venenoso, no se van a dar cuenta hasta el momento en que caen muertos. O digamos que si hicieran una herida, si cajaron un clavo, iban a pensar que pisaron o ni siquiera saben lo que pisaron, y esa herida se les puede infectar y morir. Hay muchas causas por la que una persona con esta enfermedad puede causar la muerte. Y pues lamentablemente para la mamá, pues para ella era sumamente importante de que su hija pudiera recuperarse, porque sin esto ella pudiera morir en cualquier momento. Dice la mamá, que ella siempre le pedía al Señor, Señor, ten misericordia, quiero que mi hija sienta dolor. Oraba toda la noche, Señor, por favor, quiero que mi hija sienta dolor. Quiero que sienta dolor, porque su mamá se dio cuenta que a través del dolor su hija podría salvarle la vida. ¿Y por qué les digo esto? No?
como les dije desde el principio, muchos se quejan de por cómo de la manera que este mundo se está llevando a cabo, por qué tanta violencia, tanto divorcio, tantos pleitos en las casas, ¿no? tanta maldad. Pues esto se trata, ¿por qué? Porque nos hemos olvidado de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, y nos hemos hecho sensibles, o sea, ya somos insensibles a la palabra de Dios, somos insensibles al temor de Dios, ya no tenemos temor de Dios, ya no nos duele pecar contra Dios, y eso es lo que está causando aquí, que eso nos está matando sin darnos cuenta. A esta hija, o a las personas que están sufriendo esta enfermedad, algo llegara a morder o cortarse de una manera o tener una calentura también, una calentura fuerte, ellos no pueden sentir, o sea, no calibra la calentura, no saben porque no sudan y eso los puede matar. Entonces el pecado a nosotros es lo que hace el pecado a nosotros cuando nos alejamos de Dios, cuando no estamos bajo la ley moral de Dios, somos insensibles a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Que esta enfermedad, lo que se llama pecado, nos está matando sin darnos cuenta. Muchas veces sin darnos cuenta porque nos hacemos insensibles, ya no nos importa lo que es la ley de Dios, ya no nos importa lo que es la palabra de Dios, ya no nos importa lo que Dios nos manda. ¿Por qué? Porque ya no sentimos nada. Pero por lo cual que ahorita muchas personas, asesinos, que están matando y se les hace gracia matar a las personas, ya es un deleite para ellos, porque perdieron toda sensibilidad, ellos ya no sienten dolor. No sienten dolor en su cuerpo, no, su conciencia, han perdido toda sensibilidad en su conciencia, porque ellos ya no tienen la conciencia. Pero cuando el dolor llega a nosotros, es un aviso que algo está mal. Cuando aún tú sientes dolor es porque Dios aún te está dando la oportunidad diciéndote, sabes que hay algo que te está dañando, hay algo que te puede causar la muerte. Son advertencias que Dios nos da. Pero cuando el hombre ha perdido toda sensibilidad al pecado, puedes convertirte en un asesino en serie y no importarte, porque ya no te interesa, ya no te duele ver. He visto a jovencitos, como les estuve comentando, de color moreno. Miré en un video que había un viejito caminando y lo empuja, le da un soplo y lo avienta. Cómo esta persona no sintió sensibilidad, ¿no? por sus mayores, o sea, no hubo amor por su prójimo. Y esas personas crecen así, después se hacen asesinos, porque ya no sienten dolor por el prójimo, ya no hay ese sentimiento por el prójimo. Y es cosa que les traje este tema, porque debemos tener nosotros en cuenta de que muchas veces el Señor nos permite que nos duela algo. ¿Por qué? Porque eso nos indica de que algo está mal. Recuerden que todos los males que tenemos es por causa del pecado. Todos los males son causa del pecado. Todo lo que nos pasa es porque hay pecado en nosotros. Por eso debemos tener mucho cuidado. Como decía, muchos podemos decir, ¿verdad? ¿Quién no quería decir, ¿verdad? Que yo quisiera tener esto para que no me duela nada cuando me pego, no sentir dolor, no tener ninguna necesidad de ir al doctor o aguantarme y no sentir el dolor? Pero lamentablemente eso te puede ocasionar la muerte y morir sin darte cuenta. Es lo cual el pecado hace eso. No te das cuenta porque te has apartado de Dios y pecas contra Dios, pierdes toda sensibilidad y cuando menos piensas ya estás en el lago de fuego, ya estás en el infierno. ¿Por qué? Porque ya no sentiste ese dolor, ya no tenías esa sensibilidad para con tu prójimo, perdiste todo. Entonces es bien importante que no traicionemos nuestra conciencia. Recuerden que Dios, la ley moral, Dios nos la puso en nosotros mucho antes de que fuera escrita en el monte Sinaí, como ya les había comentado. La ley Dios ya la había puesto en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Por eso no debemos de traicionar nuestra conciencia. Cuando tú sientes, ¿verdad? Que cuando empiezas a hacer algo que no está bien delante de Dios, algo te dice dentro de ti, sabes que eso no está bien, no lo hagas. Debemos tener mucho cuidado de no traicionar esa ley que Dios puso en el corazón nuestro y no traicionarlo, porque traicionas tu conciencia, la vas a hacer insensible a la voz de Dios. Y lo que va a venir después es donde salen los malos presidentes de tu casa, los malos gobernadores, las malas autoridades, malos hijos, divorcios, toda esa clase. Más después vienen diciendo, porque Dios lo permite. Yo les digo esto porque el Señor me lo ha enseñado de dónde viene todo esto. Sabemos que todos los males vienen por causa del pecado, pero vamos a aprender
hoy en esta prédica acerca de por qué Dios permitió o por qué Dios quiere o nos exige que cumplamos toda la ley. ¿Por qué es tan importante en tu vida y en mi vida que nosotros llevemos a cabo, que estemos sujetos a su ley? Miren, Dios creó, todo lo creado por Dios está sujeto a una ley. En el reino de Dios, en el cielo, en el tercer cielo, hay una ley también establecida. No crean que la ley solamente aquí con las autoridades aquí en la tierra, no. Dios estableció también leyes en el tercer cielo. El enemigo, Satanás, él no cumplió con esa ley. Fue un transgresor de la ley del cielo. Por eso fue expulsado. Porque también ellos tenían una ley que tenían que dirigirse. Los cielos, la tierra, todo lo creado por Dios está bajo una ley también de Dios. La ley de la gravedad. Todo está bajo una ley. Alguien pone leyes y solamente es Dios. Todo lo creado fue creado por Dios y todo está bajo una ley. Los mismos animalitos, insectos, fueron creados con un propósito. Todo fue creado, todo lo creado por Dios, aunque tú lo mires, unos bichos feos, horribles. Dices, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Por qué Dios creó tal cosa, no? Pero todo tiene sentido, porque Dios lo creó para un propósito, para mantener la tierra a salvo. Esos bichos o esos animalitos hacen algo especial para protegernos a nosotros, de una manera. Por eso Dios nos exige a nosotros, nos demanda a nosotros, como Él es el creador y Señor de todas las cosas. Él es soberano, Él es perfecto, su naturaleza es perfecta. Él es la ley, porque Él es recto, Él es perfecto. Cuando Él impone una ley, es perfecta, su naturaleza es perfecta, por eso Él nos pide que cumplamos estas leyes, para que podamos nosotros vivir en paz. No es solamente para prohibirnos de cosas, sino es para protegernos. Dios no le rinde cuentas a nadie. No existen normas independientes que obliguen a Dios a obedecerlas. Por el contrario, Dios es su propia ley. Es decir, que Dios actúa de acuerdo con su propio carácter moral. Sus acciones son perfectas porque su naturaleza es perfecta. Él siempre actúa de acuerdo a su naturaleza. Por lo tanto, Dios siempre hace lo que es correcto. Por eso debemos solamente escuchar. Como dice Mateo 17, verso 5, ¿verdad? En la transfiguración de Jesús, escúchenlo a Él oír. Porque Él tiene palabras de vida. Él te va a enseñar el camino, la verdad y la vida. No busques por otros lados. Escúchalo hablar a Él. Como criaturas de Dios, a nosotros también se nos exige que hagamos lo que es correcto. Dios nos exige que vivamos una vida de acuerdo a su ley moral, la cual nos ha revelado a través de su palabra. Dios tiene la autoridad para imponernos obligaciones, para exigir nuestra obediencia y exigir el compromiso y estar alertas a no violar, como les dije ahorita, nuestra conciencia. Porque Él es soberano. Por eso nadie tiene excusa, nadie se va a justificar porque dice que no ha leído la Biblia. Su conciencia, Dios dice que lo grabó en nuestro corazón. Los que no estuvieron bajo la ley van a ser juzgados según sus hechos, según su conciencia. Si tú te quieres sujetar a la ley, vas a ser juzgado de acuerdo a la ley. Y yo te lo garantizo, vas a ir al infierno, porque tú no puedes cumplirlas. Falla la más mínima, eres un transgresor de la ley. El único que puede, y nosotros podemos cumplir, y Dios nos ve a nosotros como justos, como que si nosotros hayamos cumplido la ley, es a través de Jesucristo. Dios creó la humanidad, Dios nos diseñó. Entonces si Dios nos diseñó, si Él nos creó, entonces podemos confiar de que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Si Dios te pide que guardes la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es para tu bien, no es para tu mal. Porque
Porque que recuerden que si tú caminas de acuerdo a la palabra de Dios, si tú estás conforme, si estás viviendo conforme a la voluntad de Jesucristo, si estás imitando, si estás siguiendo las pisadas, como dice 1 Pedro 5:21, 22, de que debemos seguir las pisadas de Jesús. No, 1 Pedro 2:21. Y también como dice Efesios 5:1, ¿no? Debemos ser imitadores de Dios. Porque Él viene a enseñarnos a nosotros. Porque Él dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino a cumplirla. Él quiere que nosotros la cumplamos, pero a través de su vida, a través de Él. Porque recuerden, por nosotros mismos no vamos a poder cumplir esa ley. Y si tú quieres vivir esa ley, si tú quieres actuar de acuerdo a la ley conforme a tus fuerzas, vas a ser juzgado de acuerdo a la ley. Recuerden que les hablé a causa de Adán y Eva, que cómo entró el pecado, cómo inició el pecado, cómo entró como esa mecánica de la muerte, cómo se activó el pecado. Recuerden que les digo como Adán, él sabiendo lo que era el bien y el mal, porque él también tenía esa ley moral de Dios en su corazón. Ya Dios le había dicho, si tú tienes que comer de este árbol, ciertamente morirás. Pues como dice, ¿no? Todo funcionamiento, todo mecanismo de la muerte del hombre que fue anunciada de antemano, como le habíamos leído en Génesis 2:17, pues ahí fue donde se inició. Ahí donde nace el sentimiento de culpa y la vergüenza, el temor y el intento de huir de Dios. El camino de acceso a la comunión con el Creador ha quedado quebrantado, bloqueado. Ahora se abre un nuevo camino, que es la frustración, el resentimiento de las falsas excusas, de las inculpaciones injustas. Ahí donde nace todo, el dolor, las excusas, el temor, la frustración, el miedo a vivir, el miedo a la muerte, las envidias, todo nace ahí, todo es donde explotó ahí. Todos esos pecados, todo eso, la carne cobró vida y empezó a resucitar todo eso que ahora nosotros, por culpa de eso, estamos pagando. Por eso el mundo estamos como estamos hoy en día. Mas el juicio divino es aplicada con perfecta justicia sobre Adán y Eva. Por su rebelión, a causa de su caída, la humanidad quedó sometida al yugo de la existencia penosa, al final de la cual sobreviene la muerte física y espiritual. El pecado acaba de entrar en el mundo con toda su horrible carga y de sufrimiento y tragedia. La personalidad del hombre, su relación con Dios, el matrimonio, la convivencia social, la relación con la naturaleza, todo sufriría por causa de la degradación que trajo Adán. Todo por un solo hombre. Pero en medio de este cuadro tenebroso podemos ver esa luz como Dios en Génesis 3:15 nos da la promesa de un Salvador. En el cumplimiento del tiempo de Cristo nacido de mujer, Gálatas 4:4, vendría a deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3:8, y asimismo a reconciliarnos de nuevo para con Dios. Hermanos, Dios ha registrado toda esta información en su palabra para salvar a todo aquel que escuche y preste atención a lo que Él dice, acerca de todo el dolor y el sufrimiento que las malas decisiones pueden traer a tu vida, como el Padre define como pecados. Sin embargo, la humanidad entera ha decidido ignorar las instrucciones dadas por Dios. Es más, la mayoría de las personas prefieren experimentar las cosas por sí mismas en lugar de aprender de los errores de otros. Dice en Jeremías 3:13, solo reconoce tu culpa, admite que has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. En el contexto de su promulgación o publicación original de los 10 mandamientos son tratados diferentes. ¿Se han dado cuenta que los únicos mandamientos, leyes que fueron escritas por Dios, cuáles fueron? Los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Los otros decretos, mandamientos, las otras que Dios impuso al hombre para que indujera, para que el pueblo de Israel se pudiera gobernar, eso lo hizo Moisés. El único que el Señor escribió con su propio dedo fueron los 10 mandamientos. Dice que en dos tablas escribió con sus propios dedos. No estamos hablando literalmente, ¿verdad? Pero dice que Él lo escribió. Y así mismo, por lo cual el Señor, así como escribió
esos 10 mandamientos en 2 tablas, es por lo cual el Señor también nos escribió esos 10 mandamientos en el corazón del hombre. Los 10 mandamientos proceden de Dios sin ningún mediador humano, lo cual es una revelación de la ausencia moral de la justicia inmutable de Dios mismo, y escritos por el dedo de Dios en 2 tablas en piedra. En Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mas eso no fue el caso en el resto de la ley. Moisés escribió el resto. Esto implica que las tablas de la ley es una expresión de la justicia inmutable de Dios. En Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré de ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este pasaje nos habla entre la continuidad de la ley y el nuevo pacto. Dios escribe la ley por su obra directa en el corazón del creyente. La implicación clara que es la esencia de lo que Él escribe en el corazón del creyente es precisamente igual a lo que Dios había escrito con sus dedos en el monte Sinaí. Y no se refiere a todos los mandamientos positivos de la ley mosaica. La ley a que se refiere es la ley moral de Dios. Y la ley moral se define aquí por implicación en términos de los 10 mandamientos. Dice en 2 Corintios 3, capítulo 3, versículo 2-3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es una referencia directa de Jeremías 31:33 y Ezequiel 36:26-27, en tablas de carne del corazón. Usa tablas para que reconozcamos que la esencia de lo que se escribió en el corazón del creyente es igual a lo que fue escrito en las tablas de piedra, los 10 mandamientos. La ley moral que se reveló en las tablas escritas de la ley transciende o va más allá del pacto mosaico y sigue siendo vigente en el nuevo pacto. Mas la ley es confirmada porque Jesús la cumplió perfectamente y llevó su castigo, porque ahora los creyentes verdaderos podemos agradarle a Dios a través de Jesús. Por lo cual nosotros no tenemos excusa alguna. ¿Por qué? Porque Dios, estos mandamientos que están escritos en tu corazón, no puedes tú ignorarlos. Es tú eres responsable si vas a ignorar tu conciencia. Si vas a ignorar a esa voz que te dice por dentro lo que está bien y lo que está mal. Porque todos tenemos esa conciencia. Otra cosa que tú hayas decidido apagarla por completo tu conciencia. Hayas decidido quitar el break, quitarlo definitivamente para ya no sentir nada. Pero al final de cuentas, en el día final vas a pagar, vas a ser juiciado, vas a ir al lago del fuego por eso. Porque no te importó lo que Dios nos mandó. Dios nos exige que cumplamos una ley para nuestro bien, para nuestro bienestar. Mas la ley es confirmada porque Jesús la cumplió perfectamente y llevó su castigo, y porque ahora los creyentes verdaderos podemos guardarla a través de Jesús. Mas Jesús resumió cuál es el camino de la vida en 2 grandes mandamientos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Dice Mateo 22, 37, 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. 2 mandamientos. El Señor dice y resume toda la ley en 2 mandamientos. Si no cumples esos 2 mandamientos, eres transgresor de la ley en todos los demás. El significado de estos 2 principios es ampliado por las leyes que Dios reveló con gran estruendo en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Es el resto de la palabra. El resto de la palabra nos detalla aún más la santa, justa y buena ley de Dios, que nos enseña cuál es el camino de la vida que traerá bendición al creyente obediente y que además es un mandato para obtener la vida eterna. El apóstol Pablo nos dice que tengamos mucho cuidado en violar nuestra conciencia. Recuerden que la conciencia es como un indicador o una alarma que se activa tan pronto uno elige ignorar
desobedecer la ley de Dios. Dice en Romanos 13, 1 y 5, por eso tienen que someterse a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener su conciencia limpia. Aquí Pablo está hablando desde el 1, Romanos capítulo 1, del 13 del 1 al 5, está hablando de la ley de que Dios trajo, o la ley de las autoridades. Dios puso estas leyes y dice, respeten las leyes, a sus gobernantes, a sus líderes, respeten a sus jefes, respeten a todos, porque Dios los puso. Dios estableció todas las leyes por un propósito, para tu bien y para mi bien. Todo esto, todas esas leyes fueron diseñadas por Dios, no fueron diseñadas por el hombre. El hombre no estableció esas leyes, fueron dadas por Dios. Porque recuerden que todo ser humano necesitamos vivir bajo una ley. Si nosotros no somos dirigidos bajo, si no estamos sometidos bajo una ley, ¿se puede imaginar cómo está el mundo ahorita? Ahora, si no hubiera ley. ¿Se pueden imaginar si no hubiera ninguna ley, si no tuviéramos autoridades, si no tuviéramos un presidente, si no tuviéramos un ejército? ¿Se puede imaginar que no tuviéramos nadie que dirigiera este país? Este mundo fuera un caos. Por eso es necesario que Dios pone leyes para nuestro bienestar, para nuestro bien. Por eso Dios demanda de cada uno de nosotros para que ustedes tengan en su casa, para que ustedes vivan en su casa, conforme a la palabra de Dios. Dios demanda a cada hombre, a cada mujer en su casa como responsables al cumplir la ley de Dios. Necesitan ustedes vivir de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, no pueden después decirle a Dios, Señor, ¿por qué está pasando todo eso? ¿Por qué mi hijo es desobediente? ¿Por qué las cosas no están funcionando como deben de funcionar? Porque no estamos cumpliendo la palabra de Dios, no estamos siendo fieles a la palabra de Dios. Si Dios te pide a ti que te sometas a la ley moral de Dios, si Dios te dice, ¿sabes qué? Que esto sea el fundamento de tu casa. Cumple estas leyes morales a través de Jesucristo. Porque sin ellas no vas a poder agradar a Dios. No vas a poder ser de bendición para otros. Vas a seguir con el mismo resentimiento, el mismo odio, el mismo coraje. Vas a seguir con las mismas envidias, los chismes, todo eso. ¿Por qué? Porque tú estás siendo gobernada por ti misma, por las modas de este mundo. Mas si tú te dejas gobernar por la palabra de Dios, por lo que está escrito en su palabra, tenlo por seguro que vas a ser bendecido o bendecida. Tenlo por seguro que tus hijos van a ser bendecidos. Tenlo por seguro que tus generaciones van a ser bendecidas, siempre y cuando te sometas a esta ley. Pablo aquí nos habla de someternos a toda autoridad y a toda ley, puesto que todo gobierno es ordenado por Dios y que toda desobediencia es rebelión contra Dios. Hermanos, todos los seres humanos tenemos la ley de Dios escrita en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Los inconversos no tienen excusa porque ellos también serán juzgados por la ley de Dios. También Pablo nos dice que la ley sirve para convencer a los incrédulos de su culpa y de su pecado delante de Dios. Dice en 1 Timoteo 1, 9 y 10, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, que es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y a los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre y a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican homosexualidad y los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana doctrina. Los incrédulos y los cristianos que aún caminan con la mente puesta en la carne ven los 10 mandamientos como una lista de prohibiciones que les perjudica y que se oponen a muchas restricciones sobre su libertad porque no les conviene. Nadie quiere estar sujeto a la ley porque no les conviene. Nadie quiere ser dirigido por Dios porque no les conviene. ¿Por qué? Porque no queremos dejar lo que estamos haciendo. Más después seguimos quejándonos de por qué estamos como estamos. Para el inconverso los 10 mandamientos son difíciles, desagradables, algo que no desean y que no quieren cumplir. ¿Pero por qué será? Porque los inconversos, los cristianos falsos, no aman a Dios ni a su prójimo. En San Juan 14, 15, Jesús dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. En San Juan 14, 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió.
El problema del incrédulo o del cristiano tibio o falso es que no aman a Dios, por lo tanto no pueden sujetarse a sus mandamientos. El cristiano verdadero ama a Dios porque ha sido salvado, cambiado por Jesús, ha sido redimido de la maldición de la ley y ahora quiere agradarle y servirle. Es una de las cosas cuando una persona verdaderamente recibe al Señor en su corazón. Cuando una persona de verdad ha cambiado, que Dios ha traído vida, lo primero que quiere hacer es servir. Lo primero que quiere es salir, lo primero que quiere es actuar. Lo primero que quiere es, Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Está activo, quiere servirle de toda manera. Eso es un indicador de que el Señor te ha salvado porque estás agradecido. Quieres hacer todo lo que está en tus manos para agradarle. Quieres leer la Biblia toda en un momento. Quieres mantenerte en oración, quieres ayunar, Señor, ¿qué más hago? ¿Cómo más le hago, Señor? Porque tú me has salvado, has quitado la venda de mis ojos, ahora mis ojos te ven. Ahora quiero solamente servirte porque soy agradecido. Recuerden, un cristiano sin pasión, sin agradecimiento, no es cristiano. No vas a poder servir al Señor si no tienes pasión por la palabra y si no es una persona agradecida, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Dice en Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué bonito es eso, ¿no? Su palabra era su prioridad. Los 10 mandamientos nos muestran el amor de Dios para con nosotros. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se manifiesta el amor? En Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. En 1 Juan 5:3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son carga difícil de llevar. En 2 de Juan 1:6 dice, y es que el amor, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces el amor no ha reemplazado ni quitado la ley, sino que nos guía para cumplirla. Recuerden que la ley moral, los 10 mandamientos, es el carácter de Dios. Es su esencia de Dios. El amor y los mandamientos van juntos. El amor es el motivo para obedecer, mientras que los mandamientos guían y dirigen dicho amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Significa que debemos guardar los 6 mandamientos acerca de nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces los 10 mandamientos no son simplemente prohibiciones, sino mandamientos para nuestro bien. Jesús lo explicó en Mateo 7:12 diciendo, así que todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque es la ley y los profetas. En otras palabras, me pongo yo mismo en lugar de mi prójimo y hago lo que yo quisiera que me hicieran si estuviera en su lugar. ¿Quieren que hagan contigo lo que tú quieres que hagan nosotros? Ponte los zapatos de otra persona. Trata a tu prójimo como quieres ser tratado. Todo ser humano merece respeto. Todo ser humano, porque recuerden que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios los creó. Todo ser humano merece respeto. Merece ser agradecido. Merece ser perdonado y amado. Si Dios lo hizo por nosotros, ¿quién somos nosotros para no hacerlo también? ¿Qué significa los primeros 4 mandamientos? Sin lugar a dudas significa lo siguiente: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Mateo 22:37. Hermanos, Cristo compró nuestra libertad con su muerte en la cruz. Pablo dijo en Gálatas 5:13-14, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer sus deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. La libertad cristiana mencionada aquí por Pablo es la libertad de la ley ceremonial y la libertad de obligaciones de guardar la ley para obtener la justificación, pero no en la libertad de violar los preceptos morales de Dios. Recuerden que había ceremonias, cosas, preceptos, había ritos, había sacrificios como antes. Esos ya no estamos sujetos a esa ley. Pero a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, está activo, está en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo eso? Porque está escrito en tu corazón. No está escrito en tu corazón de sacrificar animales, no. No está escrito en tu corazón de llevar un holocausto, no. Está escrito la ley de Dios, la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos sirven como un manual y una guía para nuestra adoración y conducta.
Los primeros 4 mandamientos nos enseñan la diferencia entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Estos mandamientos tratan con nuestra reverencia y nuestro respeto por la autoridad y la gloria de Dios. Entonces nuestra actitud respecto a estos 4 preceptos es un reflejo de nuestra actitud hacia Dios. Mas los otros 6 mandamientos, como honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio y no codiciarás. Estos 6 mandamientos son una regla de conducta para los cristianos. Fueron diseñados para gobernar nuestro comportamiento hacia nuestro prójimo. Las personas que aman a su prójimo no cometerán ninguno de estos pecados contra él. Recuerda que Dios por algo lo dijo, ¿no? A mí primero me amarás y después amarás a tu prójimo. ¿Por qué? Si amas a Dios con todas tus fuerzas, no vas a dañar a tu prójimo. No vas a lastimar a tu prójimo en lo mínimo. Tú a tu hijo no lo vas a lastimar, te lo puedo asegurar. Yo no voy a querer que a mí no me gustaría hacer sufrir a mi hijo o a mis niñas. A mí no me gustaría hacerlas sufrir al revés. Quiero que sufras, no. ¿Por qué? Porque yo las amo. A mí no me gustaría mirar a Dios sufrir o a mi esposa sufrir porque me gusta verla sufrir, no. Yo quiero que sean felices, yo quiero respetarlas, honrarlas. Porque Dios a mí me perdonó, Dios me salvó. Y si yo temo a Dios también voy a honrar a mi prójimo, sea lo que sea. Vamos a honrar a nuestro prójimo. Les voy a hablar de unos principios básicos que gobiernan la interpretación de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tratan con el corazón, con el ser interior, con los motivos, los deseos, los pensamientos del corazón. La base de cada uno de estos mandamientos es el amor para con Dios, el deseo de servir y glorificar al Señor. Ningún mandamiento puede ser cumplido solamente en forma superficial. Esto fue el error de los fariseos que Cristo señaló tantas veces. Ellos interpretaban los mandamientos como algo puramente legal y superficial. Guardaban la letra y se olvidaban del espíritu de la ley, o sea, del autor de la ley. Por la naturaleza, todos los hombres prefieren que la religión sea algo sencillo, algo que uno mismo pueda cumplir con nuestras propias fuerzas. Casi todos quieren una religión que no vaya más allá de una lista de prohibiciones superficiales y externas. ¿Cuántos no queremos ir nuevamente a la iglesia, sentarnos y escuchar, y irte a tu casa, después volver a venir, sentarse a escuchar, irte a tu casa, algo sencillo que tú puedas cumplir, das tus ofrendas, te vas, la misma rutina de toda tu vida? ¿Quién no quiere eso, no? Pero te has olvidado de algo. Tú ya lo has hecho costumbre. Te has olvidado de temerle a Dios y de amar a tu prójimo. Si ya sabes lo que está pasando a nuestro alrededor, si sabes que la gente se está muriendo sin Cristo, está yendo al lago del fuego, es porque no te importa la humanidad, no te importa tu prójimo. No hay dolor, no hay ese amor por tu prójimo. No te interesa, tú vas al infierno, ¿qué me importa? Vete al infierno, no me interesas. Yo solamente me preocupo por los míos. Estás quebrantando toda la ley de Dios y demás. Señor, pero yo no hago ningún mal. Estás quebrantando la ley por no avisarle a tu prójimo para dónde va. Eres un transgresor de la ley. Pecas todos los días contra Dios. Tú dices, Señor, pero yo quise. No comunicas. No les dices. Si tú dices a tu hijo que se está yendo al infierno, ¿acaso no vas a ir a buscarlo? Jesús dejando la 99 fue por la oveja perdida. Digo, no, es una solamente. Yo cuido a los 99. No, fue por una. Cada vez que nosotros no informamos, no llevamos las buenas nuevas, no cumplimos con la comisión, somos transgresores de la ley. Cuando les hablo de las necesidades de un nacimiento nuevo, de arrepentirse y creer en Él, empezamos a buscar la manera de matarlo. Recuerdan que cuando Cristo les explicó el significado del verdadero de los 10 mandamientos, cuando les dijo que no podían salvarse guardándolas, porque no habían podido guardarlos, y se enojaron contra Él. Cuando Dios les dijo, les reveló el verdadero significado de los 10 mandamientos, ellos quisieron matarlo. Porque ellos ya lo habían acomodado a su estilo de vida, a como a ellos les convenía. Pero el Señor vino a explicar, y que yo les voy a explicar exactamente lo que Dios está diciendo con la ley moral, con los 10 mandamientos. No es lo que ustedes piensan. Entonces yo se los voy a explicar, dice Jesús, pero ahí ya no les gustó. Porque eso ya se trataba con las emociones, con los sentimientos. Ya se trataba con lo interior. Ya no era algo externo. Segundo principio, para entender y interpretar correctamente la ley, es el hecho de que cada uno de estos mandamientos trata con un grupo de pecados. Los pecados mencionados con los 10 mandamientos representan grupos de pecados relacionados y semejantes.
Es decir, cada mandamiento individual trata también con otros pecados semejantes. Cada mandamiento particular trata con una categoría o una clase de pecados que están relacionadas. Por ejemplo, el mandamiento no matarás incluye muchos otros pecados, según el sermón del monte, incluye el aborrecimiento, el enojo injusto, las palabras ofensivas e incluso cualquier deseo de inclinación o de hacer el mal a nuestro prójimo. No matarás. Yo no mato. Pero supieras cuánto daño nos hacemos a cada persona con una palabra que decimos. No te das cuenta cuánto daño hacemos tan solo con el pensamiento de decir, ay, que me caigo, ay, que la envidia, que lo odio. Sabes que estás cometiendo una infracción con la ley moral de Dios. Cada pensamiento negativo, cada palabra que sea para ofender a una persona, eres un agresor de la ley. Si yo pienso ahorita, ay, la flaca que somos tan feos, así, criticándolo, es lo posible que yo haya agredido la ley. ¿Por qué? Porque si ellos tienen, porque a él solamente pudo hacer eso, no tiene otros. ¿Quién soy yo para poder criticar? Si yo estoy vestido así, ¿verdad? ¿Por qué se atreven a criticarme? Pues es lo único que tengo para vestirme. Tú no sabes nada de la persona hasta que estás puesto en sus zapatos. Tú no sabes por qué lo hizo. Tú no sabes las necesidades que está pasando. Tú no sabes nada de la persona. Pero nosotros somos aptos, somos rápidos para juzgar por lo exterior. Y ahí tan solo estás infringiendo la ley. Estás violando la ley. Mateo 5, 21, 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo nos enseñó en este pasaje que la persona que la persona que usa palabras ofensivas es tan culpable como el homicida. En Efesios 4:3, Pablo dijo, toda amargura y enojo e ira y voces y maldicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. En el cristiano no debe de haber nada de eso. En 1 Juan 3:15 dijo, todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Fíjense, en su corazón. No lo está expresando, no se lo está diciendo. Tan solo el hecho que esté en ti, que lo estés pensando en tu corazón, cómo me caigo ahora esa persona. Pero no la soporto. Estás cometiendo una violación a la ley de Dios. Porque hablaron de esta manera, porque la amargura, el rencor, el aborrecimiento y la malicia ponen en manifiesto que no deseamos el bien, sino el mal para nuestro prójimo. Las palabras ofensivas son una realidad de emociones pecaminosas expresadas y dirigidas hacia otros seres humanos. Son las mismas emociones que moran en el corazón del homicida, las mismas pasiones que conducen al homicidio. Dios prohíbe no solo el hecho no solo el hecho, sino también el deseo. Entonces podemos ver que el mandamiento no matarás incluye varios otros pecados familiarizados. Fíjate el deseo de pensar, como les dije ahorita, que eres un asesino para con Dios. Otro ejemplo de este principio es la prohibición del primer mandamiento respecto a los dioses ajenos o a la idolatría. Podemos definir los dioses ajenos como todo aquello que ocupa el lugar de Dios verdadero en nuestras vidas. La idolatría es la adoración de dioses ajenos. En Colosenses 3:5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Lo último, y avaricia, que es idolatría. El apóstol Pablo dice que la avaricia es idolatría. En 2 Timoteo 3:4 dice, Pablo nos dice que aquellos que son amadores de los placeres más que de Dios. Aquí el placer es un ídolo, el cual se llega a adorar tan fervientemente como cualquier imagen pagana. Entonces podemos ver que el primer mandamiento abarca toda red de pecados. El tercer principio para entender la interpretación correctamente de los 10 mandamientos es que no son simplemente prohibiciones, porque exigen no solo que dejemos ciertos vicios, sino que también pongamos en práctica ciertas virtudes. Los 10 mandamientos son prohibiciones para traer también bendiciones, son expresiones en forma de prohibición para enfatizar los pecados de los hombres, pero siempre van más allá del elemento negativo, o sea, prohibiciones, y nos conducen hacia el elemento positivo, o sea, la bendición. Todo lo que la palabra dice que te prohíbe, no mates, te va a traer bendición.
Cuando el Señor te dice, honra a tu padre y a tu madre, te va a traer bendición. Cuando el Señor te dice, no avaricies, te va a traer bendición. Todo trae bendición, toda provisión viene con bendición si le eres obediente a la palabra de Dios. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciese necesidad. Aquí tenemos varios puntos. Primero, que el ladrón debe dejar de robar. Segundo, que debe de trabajar honestamente. Tercero, que debe de dar a aquellos que padecen necesidad. Entonces, el lado positivo del mandamiento no hurtarás consiste no solo en trabajar, sino también en dar a los demás. El cuarto principio de interpretación es que un entendimiento correcto de estos preceptos nos conduce a una manifestación práctica de lo que es el amor. Lo que Dios quiere de nosotros es que le amemos a Él y también a nuestro prójimo. Es por esto, por lo que los preceptos morales de la ley, o sea, los 10 mandamientos, no son un fin de sí mismos. No podemos considerarlos aparte de nuestra relación personal con Jesús. Algunos dicen que Jesús cambió la ley moral de Dios porque decían estas frases como, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Dice que la frase yo os digo implica que Jesús cambia la ley, introduciendo una nueva ley, la ley de Cristo, pero es la misma ley. Mateo 5:17 dice, no he venido para abrogar la ley o a los profetas, sino para cumplir. Jesús no cambia la ley o introduce otra ley nueva, porque, como por ejemplo, ojo por ojo. Ellos malinterpretaban la ley mosaica para justificar su pecado, mas Cristo condena sus malas interpretaciones. Mas Jesús enseñando lo que siempre era justo, santo, bueno y perfecto, incluso bajo administración mosaica. A todos los fariseos, los saduceos, siempre ellos querían tomar la ley de Dios a su conveniencia. Siempre ellos han querido vivir una vida a su conveniencia, de buscar, de tomar las cosas de Dios y ponerlo a su conveniencia. Moisés jamás dio al judío la justificación de vengarse personalmente. Esto se refería a la justicia civil. Si alguien hacía daño a una propiedad, tenía que pagar lo equivalente, ojo por ojo. Si alguien cometía un crimen, tenía que hacer restitución. Eso era parte del mandato y ley de Dios, de la autoridad toda dada por Dios a la nación de Israel. Todo lo que el Señor se refiere aquí, esto fue dado al pueblo de Israel para gobernar Israel, no para que tú mismo lo pusieras en práctica para ti mismo. O sea, Jesús se refiere a Jesús, jamás se refiere a la venganza personal. Moisés prohíbe la venganza personal. Dice, no guardarás rencor contra su prójimo. Levíticos 19:18. Jesús da la verdadera interpretación de la ley. Dice en Romanos 13:8-10, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a cualquier otro mandamiento. En esta sentencia, en resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a tu prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amar a nuestro prójimo es una nueva ley. Se encuentra en Levítico 19:18. Y los mismos escribas no regenerados sabían esto. O sea, esto no era algo nuevo. Amar a tu prójimo no era algo que Jesús estaba dando nuevo. Esto ya estaba escrito en el corazón del hombre. El bien y el mal. Haces el bien porque amas. Esto ya lo había dicho también Moisés. Tenemos que amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo. Esto no era de decir, hey, yo no sabía. Claro que sabías. Todo el mundo sabemos lo que es amar, lo que es lo bueno y lo que es lo malo. En Romanos 8:3-4 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los 10 mandamientos exigen que amemos y señalan la falta de amor como la causa de todos los males y pecados en el mundo. La falta de amor para con Dios es el pecado más grande. La falta de amor para con Dios es lo que conduce a la falta de amor para con nuestro prójimo. No podemos nosotros seguir viviendo una vida sin poner en práctica, sin estar bajo la ley moral de Dios. Nosotros todos los días lo vemos. Vemos a nuestro alrededor. Lo vemos en nuestra propia casa, con nuestros propios hijos. Si tú no estás guardando, si no estás cumpliendo con la ley moral de Dios, con los 10 mandamientos, yo te lo digo desde ahorita, vas a sufrir. Te va a traer consecuencias. Al rato te vas a quejar. Y vas a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué mi hijo me salió así?
¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué él no cambia? ¿O por qué yo no cambio? ¿Por qué soy el otro? Está echándose la culpa uno del otro, justificándose uno del otro. Es que tú no cambies, yo no cambio, tú tampoco cambias. Es que no me hace caso, es el otro. ¿Por qué? Porque no ponemos en práctica lo que Dios nos mandó. Nosotros no vamos a poder guardar esta ley si verdaderamente Jesucristo no muere en nosotros. Si no hay esa pasión, ese agradecimiento, no vamos a poder cumplir con la ley de Dios, porque somos ingratos, somos malagradecidos. Dios ordena a cada familia que viva bajo estos estándares, bajo esta ley moral de Dios, para sus bienes, para tu bien. Dios quiere que tus casas vivan de acuerdo a la palabra de Dios, porque nuestros matrimonios no duran. Por eso hay pleitos entre las parejas, viven una vida de infierno. Siempre, si me pueden decir, tengo 50 años de casado, 40 años fue de puro dolor. Siempre me faltó el respeto, me gritaban, me pegaban. ¿Qué clase de vida, qué clase de matrimonio es ese, no? Tus hijos siempre irrespetuosos, groseros. ¿Qué clase de familia es esa? La familia debe haber armonía, unidad. Siempre debemos estar juntos. Siempre debemos apoyarnos, cuidarnos. Debemos de volver al Señor. Debemos de poner en práctica los mandamientos. No debemos dejar de cumplirlos. Si tienes dolor, es porque aún estás vivo. Y eso quiere decir que todavía puedes clamar a Dios. Porque en el día en que tú ya pierdas toda sensibilidad a tu prójimo o a la ley moral de Dios, va a ser muy difícil. Si ahorita tienes dolor, tienes tu conciencia, no la violes. Pídele perdón a Dios. Volvamos, como siempre lo he dicho, a las sendas antiguas. Volvamos a obedecer la ley de Dios. Muchas gracias. Me voy a terminar con esto. Mateo 22, 36, 39. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Ese es el mandamiento y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para esta semana empezaremos con los 10 mandamientos, uno por cada uno. Gracias, hermanos. Bendiciones para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Hasta pronto.